porque tenemos dos temas muy importantes, que es sobre los aprendizajes clave, que es el del 2017, plan y programa de estudio, que es el más reciente. Entonces, por ser más reciente, muchos todavía no lo conocemos. De hecho, los que lo han trabajado, los maestros de primeros y segundos grados, pero los que tienen tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, por ejemplo, no sé cómo está en el de secundaria, pues no lo han trabajado. Entonces vamos a tratar de ver el tema que es sobre los 14 principios pedagógicos y sobre los enfoques de cada asignatura. Y dentro de los enfoques también entran los propósitos. Entonces todo eso vamos a ver. Así es que vamos a dar inicio y hoy tenemos el apoyo de una maestra que está en este grupo, es la maestra Dolores Valdés Martín, que ella se ofreció a dar el tema de los 14 principios pedagógicos. Nuestra intención en un principio en este círculo de estudio era que cada 2 o 3 de nosotros hagamos un tema y lo compartamos, ¿no? Pero nos dimos cuenta de que ustedes realmente andaban con mucha prisa por todo lo que se nos fue, pues, fin de ciclo escolar. Entonces, pues decidimos nosotros en lo que pudimos, realizamos los temas y tratamos de hacerlo de la mejor manera posible, pero sí los que se apuntaron, entonces hubieron 2, 3 que se fueron anotando y bienvenidos, la verdad. Así es que hoy vamos a recibir a la maestra Dolores. Ella nos va a dar el tema de 14 principios pedagógicos, así es que vamos a poner mucha atención porque ya lo hemos escuchado y lo hemos leído 1000 veces, ¿verdad? Pero hoy, como siempre les digo, lo vamos a reflexionar aquí entre todos. Así es que adelante, maestra. Bueno, pues muy buenas tardes. Tengan todos. Vamos a trabajar en este momento con los 14 principios pedagógicos, que incluso estos principios, pues nosotros ya lo habíamos estudiado, ya los conocemos desde el 2011, que aparecen estos, solo que en ese momento eran solamente 12 y ahora sufrieron algunas modificaciones a algunos de ellos e incluso se agregaron 2 más, ahora son 14, que son los que vamos a trabajar ahora y que vienen en este nuevo modelo educativo 2017. Antes de iniciar con estos 14 principios, pues debemos saber que estos enunciados tienen el propósito de que el docente consiga transformar su práctica y cumplir plenamente en su papel durante el proceso educativo. Y aquí nos dice, tenemos la primera diapositiva, que nos dice que son condiciones esenciales para la implementación del currículo, la transformación de la práctica docente, el logro de los aprendizajes y la mejora de la calidad educativa. Prácticamente esa pequeña definición que ahí aparece es la que aparece en el 2011. Ya el nuevo modelo solamente nos dice que es para transformar su práctica y que cumpla plenamente en su papel durante el proceso educativo. Y aquí nos menciona estos 14 principios, que nos dice que poner al alumno como centro del proceso educativo en un trabajo en conjunto, con una formación integral, una educación en valores, la evaluación constante y una acreditación reciente, el desarrollo de competencias, trabajo por proyectos, el uso de la tecnología y el material académico, el perfil de egreso, que es muy importante, los programas remediales y de apoyo al alumno, inducción a nuestra secundaria y los enfoques académicos. Entonces vamos a trabajarlos ahorita. Siguiente, por favor, maestro. Ahí tenemos el principio número 1, que dice poner al estudiante y su aprendizaje en el centro del proceso educativo. Y este principio pues prácticamente es lo mismo que apareció en el 2011, que nos decía centrar la atención en los estudiantes. Algunos principios vienen siendo los mismos, solamente cambiaron sus nombres y que es lo que vamos a ir conociendo en este momento. Ahí nos dice que la educación habilita a los estudiantes para la vida, reconoce al estudiante como parte esencial y su razón de ser en la práctica educativa, en la práctica docente, que el aprendizaje tiene como propósito ayudar a las personas a desarrollar su potencial cognitivo,
permitir participar como ciudadanos activos, contribuir al desarrollo económico y prosperar como individuos en una sociedad. Al hacer todo esto, se amplía la visión de los resultados del aprendizaje y por consiguiente se reconoce que una escuela es significativa si genera un verdadero aprendizaje. Siguiente, profesor, por favor. Principio número 2 dice tener en cuenta los saberes previos del alumno. Sabemos nosotros como profesores que esto es fundamental, esto es muy importante, que el docente reconozca que el estudiante requiere conectar los aprendizajes que trae, los nuevos aprendizajes con lo que ya sabe. Sabemos nosotros que esto es la base para realizar nuestras planeaciones, sabemos que conocer los saberes previos de los alumnos nos da la pauta para poder diseñar nuestro plan de trabajo. Y también esto nos permite saber también cuáles son sus ritmos de aprendizaje, cuáles son sus estilos de aprendizaje. Dice, los procesos de enseñanza se anclan en los conocimientos previos de los estudiantes. El docente promueve que el estudiante exprese sus conceptos y propuestas como parte del proceso de aprendizaje, que él demuestre cuáles son sus habilidades, cuáles son sus actitudes, sus valores, y a partir de esto poder diseñar nuestro plan de clase. La planeación es sensible a las necesidades especiales de cada estudiante. Esto es primordial porque sabemos que teniendo en consideración estos aspectos, pues vamos a poder hacer una buena planeación y por consiguiente tener un buen resultado. Las actividades de enseñanza se fundamentan en nuevas formas de aprender, mediante el descubrimiento y dominio del conocimiento existente y la creación y utilización de nuevos conocimientos. Más que nada es hilar, tener tanto los conocimientos que ya saben con los nuevos que van a aprender y así poder crear nuevos conocimientos. Siguiente, por favor. Principio número 3, ofrecer acompañamiento al aprendizaje. Aquí dice que el aprendizaje efectivo requiere de acompañamiento tanto de maestros como de otros estudiantes, directores, profesores, padres, tutores y todos los involucrados en el aprendizaje del estudiante, eso con el fin de que estos generen actividades didácticas. Aportan ambientes y espacios sociales y culturales propicios para el desarrollo emocional e intelectual de los estudiantes, del estudiante. Las actividades se organizan para que todos los estudiantes puedan acceder al conocimiento. Se eliminan las barreras para el aprendizaje en virtud de la diversidad de necesidades y estilos de aprender. Y antes de remover el acompañamiento, el profesor se asegura de la solidez de los aprendizajes. Se tiene que estar muy seguro de que el alumno ya se hizo acreedor de ese conocimiento y ya se lo apropió para poder pues remover ese acompañamiento. Siguiente, por favor. Conocer los intereses de los estudiantes. Es fundamental que el profesor establezca una relación cercana con los estudiantes a partir de sus intereses. Esto le permitirá planear mejor la enseñanza y buscar contextualizaciones que los invite a involucrarse más en su aprendizaje. Aquí la comunicación entre el profesor y los estudiantes es primordial. Al mantener esta estrecha comunicación y darles a los niños la confianza y la seguridad que ellos necesitan, ellos se van a sentir en ese ambiente armónico y con esa confianza de poder expresar sus emociones, sus intereses, sus necesidades, y eso para nosotros los profesores es muy importante porque en base a eso nosotros podemos diseñar nuestros planes con el único fin de que los alumnos puedan aprender de la mejor manera posible. Siguiente, por favor. Estimular la motivación intrínseca del alumno. Es el principio número 5. Aquí nos dice que el docente diseña estrategias relevantes, fomenta el aprecio del estudiante por sí mismo y sus relaciones que establece en el aula, cómo él se relaciona con sus compañeros, cómo participa en clase, si es un niño tímido, si es un niño que le gusta participar mucho, que le gusta expresarse constantemente. Eso favorece que el alumno tome el control de su propio proceso de aprendizaje. Se dice que se debe propiciar la interrogación metacognitiva, perdón. ¿Cómo aprende? ¿Cuáles son su forma de aprender? Con el fin de que el estudiante conozca y reflexione sobre sus propias estrategias de aprendizaje
y por consiguiente las pueda mejorar. Siguiente, por favor. Número 6, reconocer la naturaleza social del conocimiento. Acá dice que la interacción social es insustituible en la construcción del conocimiento. Es primordial fomentar esa colaboración y propiciar ambientes en los que el trabajo en grupo sea central. Entonces, por eso ahí les puse una imagen donde vemos a los niños pues socializando. Incluso comentábamos que esta es la parte que ha estado afectando a nuestros niños debido a esta pandemia, porque es muy importante la socialización, sobre todo en niños de primero y segundo grado, que están empezando su educación primaria y que es la base, donde es indispensable que se dé este trabajo, esta socialización, estas actividades en equipo. Aquí también menciona el trabajo colaborativo, que esto permite que los estudiantes debaten e intercambien ideas y que los más aventajados contribuyan a la formación de sus compañeros y así fomentar el desarrollo emocional. Por eso siempre se sugiere que se dé mucho el trabajo en equipo en las aulas, porque así al integrar a los niños en los equipos, pues hay niños que están un poquito más avanzados y ellos pueden apoyar a los niños que así lo requieran y poder trabajar de una mejor manera. E incluso eso les da un poco más de seguridad y confianza para poder expresarse. El estudiante comparte la responsabilidad de aprender con el profesor y con sus pares. Siguiente, por favor. Propiciar el aprendizaje situado. El profesor busca que el estudiante aprenda en circunstancias que lo acerquen a la realidad, en el contexto en el que él está inmerso y en el marco de su propia cultura. Enseñarle cosas que realmente estén en su ambiente, en su contexto, situaciones que están cerca de él, que él conoce para que él pueda comprender mejor. Además, dice, esta flexibilidad, contextualización curricular y estructuración de conocimientos situados dan lugar a la diversidad de conocimiento donde el estudiante afronte circunstancias auténticas. Es importante que al momento que los niños estén trabajando en las aulas o en este caso en casa, que las actividades que ellos realizan estén de acuerdo a su contexto. No les vamos a poner cosas que no tengan nada que ver con su cultura o nada tengan nada que ver con su contexto, porque va a ser un poquito más difícil de comprender. Por eso yo dice que aprenden circunstancias que lo acerquen a la realidad. Siguiente, por favor. Número 8, entender la evaluación como un proceso relacionado con la planeación del aprendizaje. Aquí nos dice que la evaluación no busca medir únicamente el conocimiento memorístico, sino de aplicar una diversidad de instrumentos y de los aspectos que se estima. Sabemos que la evaluación tiene diferentes momentos y que la evaluación no solamente debe ser sumativa, la evaluación tiene un carácter formativo y sabemos que también podemos hacer uso de varias estrategias para ir evaluando a nuestros alumnos. Sabemos que los evaluamos antes, durante y después de nuestra práctica, nuestros planes de clase. Sabemos que tenemos lo que es el diagnóstico durante toda la aplicación de los planes de clase, durante toda nuestra práctica los vamos evaluando a través de la observación, a través de su participación, de su expresión oral, de su expresión corporal, de todo lo que nosotros vamos observando. Eso forma parte de esta evaluación. Dice que la evaluación tiene en cuenta 4 variables: las situaciones didácticas, las actividades del estudiante, los contenidos y la reflexión del docente sobre su práctica. La evaluación es parte de la planeación. El profesor define los aprendizajes esperados y la evaluación medirá si el estudiante los alcanza. La evaluación forma parte de la secuencia didáctica como un elemento integral del proceso pedagógico, por lo que no tiene un carácter exclusivamente conclusivo o sumativo, lo que les venía comentando. Busca conocer cómo el estudiante organiza, estructura y usa sus aprendizajes en diversos contextos para resolver problemas. Cuando el docente realimenta al estudiante con argumentos claros, objetivos y constructivos sobre su desempeño, es cuando la evaluación adquiere significado para él.
pues brinda elementos para la autorregulación cognitiva y la mejora de los aprendizajes. No se trata solamente de decirle al alumno, ¿sabes qué? Salió mal tu tarea, eso no es correcto, sino hay que explicarles por qué le salió mal y también retroalimentar, o sea, darle las estrategias necesarias para que este alumno o alumna pueda apropiarse del conocimiento. Siguiente, por favor. La número 9 nos dice modelar el aprendizaje. Los maestros son modelos de conducta para los estudiantes. Sabemos que nosotros los profesores somos ejemplo para nuestros alumnos. La forma en que nosotros, las conductas que nosotros manifestemos, la forma como nos expresamos, las habilidades que tenemos, la motivación que les damos a nuestros niños, la forma como damos clase, todo lo que nosotros hacemos, sabemos que nosotros somos modelos para nuestros alumnos y por eso es importante que los maestros han de leer, escribir, buscar información, analizarla, generar conjeturas y cualquier otra práctica que consideren que sus estudiantes han de desarrollar. Los profesores serán conscientes de la función de andamiaje del pensamiento que el lenguaje cumple en ese modelaje. El andamiaje, sabemos que un andamio es como un apoyo, una ayuda. Un andamio es como lo que usan los albañiles cuando están haciendo una construcción, pues apoyan de esta herramienta, de esta estructura para poder terminar su obra. Entonces nosotros, dice, serán conscientes de la función de andamiaje del pensamiento, del apoyo de nuestro pensamiento, que a través del lenguaje cumple en ese modelaje. Siguiente, por favor. Número 10, el principio número 10 dice valorar el aprendizaje informal. ¿Qué es lo que estábamos trabajando, que trabajamos creo que el viernes, cuando hablamos del aprendizaje no formal, el formal y el informal? Y aquí nos dice que hoy no solo se aprende en la escuela, los niños y jóvenes cuentan con diversas fuentes de información. La enseñanza escolar considera la existencia y la importancia de estos aprendizajes informales. Los maestros fomentan el interés en los estudiantes por aprender en diferentes medios. Una forma de mostrar el valor de ese aprendizaje es buscar estrategias para incorporarlo en el aula. Y aquí abajito les puse en otro color una frase que aparece en el libro que es muy importante. Dice, los aprendizajes formales e informales deben convivir e incorporarse a la misma estructura cognitiva. Los niños ahora ya no solamente aprenden en el aula, aprenden en diferentes ambientes, en diferentes medios, incluso pueden aprender en el solo hecho de estar bajando información de internet. En este momento ellos están realizando una educación informal, un aprendizaje informal, están aprendiendo, incluso en una charla, en un almuerzo, en una plática, podemos tener este aprendizaje informal. Y es muy importante saber conectar estos dos tipos de aprendizaje. La siguiente, por favor. Número 11, principio número 11, promover la interdisciplina. Dice, la enseñanza promueve la relación entre asignaturas, áreas y ámbitos. La información actual sobre la creación del conocimiento a partir de piezas básicas de aprendizaje permite trabajar para crear estructuras de conocimiento que se transfieren a campos disciplinarios y situaciones nuevas. El trabajo colegiado permite que los profesores compartan experiencias, intereses y preocupaciones y así puedan más adelante construir respuestas en conjunto sobre diversos temas. Creo que la maestra Antonia comentaba este punto cuando nos expuso lo de los consejos técnicos. Ella comentaba que los consejos técnicos es un lugar propicio para que se dé este trabajo colegiado. Ella comentaba, si más no recuerdo, de que habían maestros que son muy hábiles en el uso de la tecnología y que se puede ocupar estos espacios para poder enseñar a los demás compañeros. Este principio nos habla de esa situación, de que compartamos lo que sabemos, compartamos nuestras experiencias, nuestros intereses y así hacer más rico nuestro aprendizaje, nuestro conocimiento y poder tener pues respuestas en conjunto sobre una gran diversidad de temas que pues el único fin de esto es que nuestra escuela o las escuelas donde trabajemos pues tenga un buen equipo de trabajo y por lo tanto pues haya la mejora de los aprendizajes. La siguiente, por favor.
El principio número 12 dice favorecer la cultura del aprendizaje. La enseñanza favorece los aprendizajes individuales y colectivos. Promueve que el estudiante entable relaciones de aprendizaje y contribuya en la construcción de conocimientos y mejorar los logros tanto individuales como colectivos. También brinda oportunidades para aprender del error y crea oportunidades de retroalimentación entre pares. Ello ayuda a que niños y jóvenes sean conscientes de su aprendizaje. El docente da voz al estudiante en su proceso de aprendizaje y así promueve su participación activa. Los estudiantes aprenden a regular sus emociones, impulsos y motivaciones durante su aprendizaje, a establecer metas personales y monitorearlas, gestionar el tiempo, sus estrategias de estudio, interactuando para propiciar aprendizajes relevantes. Aquí más que nada nos habla de la autonomía del aprendiz, de que sea un estudiante que aprenda por sí mismo, que diseñe sus propias estrategias de aprendizaje, organice su tiempo, sea responsable, organizado, y aquí dice con ello el desarrollo de estrategias de aprendizaje, hábitos de estudio, confianza en sí mismo y en su capacidad de ser el responsable de su propio aprendizaje, más que nada que sea un alumno autónomo en su proceso de aprendizaje. Siguiente, por favor. El principio número 13 dice apreciar la diversidad como fuente de riqueza para el aprendizaje. Que este concepto de diversidad lo estamos trabajando muchísimo, se ha estado mencionando mucho. Dice, los docentes han de fundar su práctica en la inclusión mediante el reconocimiento y aprecio a la diversidad individual, cultural, étnica, lingüística y social como características intrínsecas y positivas del proceso de aprendizaje en el aula. Tomar esta riqueza que tenemos en nuestro país para sacarle el mejor provecho y se pueda aprender miles de cosas. También dice que deben identificar y transformar sus prejuicios con ánimo de impulsar el aprendizaje de todos sus estudiantes. Fomentar ambientes de respeto y trato digno entre los diferentes, pero iguales en derechos. Sabemos que todos somos diferentes, pero somos iguales en derechos, donde la base de las relaciones sea respeto, solidaridad, justicia y el apego a los derechos humanos. Las prácticas que reconozcan la interculturalidad y promuevan el entendimiento de las distancias, la reflexión individual, la participación activa de todos y el diálogo, favoreciendo el aprendizaje, el bienestar y la comunicación de todos los estudiantes, que ellos interactúen, que ellos compartan sus experiencias, sus vivencias, sus costumbres, sus tradiciones, y que con todo este trabajo pues podamos pues alcanzar los aprendizajes esperados o podamos alcanzar aprendizajes significativos. Siguiente, por favor. Y el último principio dice usar la disciplina como apoyo al aprendizaje. La escuela da cabida a la autorregulación cognitiva y moral para promover el desarrollo del conocimiento y de la convivencia. Los docentes y directivos propician un ambiente de aprendizaje seguro, cordial, acogedor, colaborativo y estimulante en donde cada niño o joven sea valorado y se sienta seguro y libre. Aquí más que nada es fomentar ambientes de aprendizaje donde el niño sienta esa confianza, esas ganas de ir a la escuela, esa seguridad de que se va a estar en un lugar donde hay armonía y donde se va a sentir libre, donde se va a poder expresar con toda la confianza del mundo, donde va a poder participar, decir lo que le gusta, lo que no le gusta y por consiguiente aprender de la mejor manera posible. Ese sería el principio número 14 y sería el último principio. Bueno, estos 14 principios pues son más que nada enunciados que todos nosotros como profesores debemos tener en cuenta todo el tiempo al momento de hacer nuestros planes de trabajo y también durante toda nuestra práctica docente. Esos enunciados nos dicen cómo debemos de actuar.
cómo debemos crear esos ambientes de aprendizaje en nuestra aula, cómo debemos realizar nuestras evaluaciones, cómo debemos ver a nuestros niños, qué es importante sus intereses, sus necesidades, sus conocimientos previos, fomentar esa cultura del aprendizaje y todo esto que nos dicen estos 14 principios muy importantes que debemos considerar dentro de nuestra práctica educativa. Y antes de terminar, yo quiero comentarles que esta información que aparece en las diapositivas están extraídas meramente del plan 2017, así como viene en el plan, así están en las diapositivas. Les comento esta situación porque yo había guardado una información que yo vi en internet, por eso hay que tener mucho cuidado con la información que suben en internet. Yo vi unas diapositivas que se me hicieron muy fáciles porque estaban bien resumidas y bien cortitas, entonces yo las guardé y al momento de empezar a preparar estas diapositivas yo me doy cuenta que esa información no estaba correcta, no era nada de lo que viene en el libro. Confundió, la persona que hizo esas diapositivas confundió las definiciones, por ejemplo, el significado del principio número 12, por ejemplo, se lo puso al principio número 10. Y así yo detecté varios errores y hay que tener un poquito de cuidado con esa información que suben, porque si nos confiamos y los estudiamos así como sale y no nos vamos a los libros, que son los documentos oficiales, pues podemos tener problemas a la hora del examen. Sabemos que hay, por ejemplo, en el examen de opción múltiple, hay palabras y frases que vienen como está en el libro, así vienen en los exámenes. Entonces, solamente a manera de comercial, de información, para que tengamos un poquito de cuidado al momento de tomar información o tomar, ¿cómo se le llama? Temas que suben en el internet. Bueno, pues por mi parte es todo. Ese es el tema que a mí me tocó. Espero haya sido lo más clara y específica posible y que les haya gustado y que sea de utilidad para todos ustedes. Muchísimas gracias por su atención. Y pues les cedo el micrófono a la maestra Sandra. Muchas gracias, maestra. Bueno, pues ahora sí, un aplauso a todas esas manitas por esta participación, la verdad, excelente, preciso, así lo que es, ¿no? Y la verdad sí nos aclara muchas cosas, porque lo leemos 20,000 veces, pero así puntual, ¿qué es cada uno? Estuvo excelente. Muchas felicidades, muchas gracias por la participación. Gracias. Y como dice la maestra, tiene mucha razón. Hemos estado observando y hasta las noticias que observamos en las redes sociales, nos hacemos coraje antes y después son noticias que no son ciertas, son falsas, ¿no? Y también la información, hay mucha información que no está actualizado, todo debe de estar actualizado. Por ejemplo, este círculo de estudio nosotros nos basamos específicamente en lo que decía la bibliografía, ¿no? Entonces, para no estar buscando en otro. Y en cuanto a aprendizajes clave, hay muchos principios pedagógicos que estuvieron con anterioridad, por ejemplo, los 12 principios pedagógicos y luego los 14, y de los 14 están estos 14 que están en el plan y programa, en aprendizajes clave, ¿no? Es importante estudiar esto que tenemos aquí es lo que debemos de estudiar. Y ¿por qué se da esto? Porque todo cambia, todo evoluciona y así la educación. Entonces, en su tiempo, los 12 principios pedagógicos era lo que pedía todo lo que ya estudiamos aquí, todos los acuerdos, los artículos, todo eso lo pedía, pero ahora ya hay nuevas palabras y eso se tiene que meter en los principios pedagógicos, tiene que entrar dentro de lo que vamos a enseñar. Por ejemplo, aquí vimos la diversidad, interculturalidad, también nos hablaba es apreciar, aquí está apreciar la diversidad, que es el 13, entonces eso se va metiendo, por eso no les sorprenda que lo cambien, porque la educación es cambiante, ¿no? Y es progresivo, entonces, poquito a poquito, pero va cambiando. Bueno, pues muchas gracias y vamos ahora con el siguiente tema, que son los enfoques y los propósitos. Vamos a ver de todas las asignaturas, o al menos eso vamos a intentar, ¿no? Así que vamos a prepararnos. Bueno, comenzamos entonces con los enfoques. Vamos a ver si ponemos la presentación.
Y primero que nada, sí les voy a hacer una pregunta de qué es lo que ustedes, cuando escuchan la palabra enfoque, qué es lo que una palabra que les venga en la mente. Una, dos palabras. Lo pueden escribir en el chat, lo pueden decir. ¿Qué significa enfoque? Centrar en algo específico. Centrar en algo específico, muy bien. Otra participación. Destacar. Destacar, excelente. Otra participación. Maestro. Ir a lo preciso. Ir a lo preciso, muy bien. Otra participación. Adelante, ¿qué significa enfoque? Lo podemos escribir si quieren. Y podemos empezar a poner la presentación, maestro. Sí. Aquí en el chat nos comentan, dice mantener la determinación, hacia dónde está orientado y poner atención. Lo que nos comentan aquí en el. Poner atención, muy bien. Como dice enfoque y como siempre en mis participaciones cuando escucho o cuando me toca este tema sobre enfoque, siempre les pongo el ejemplo exactamente de poner la atención específicamente en algo. Y el enfoque es como cuando un cazador, ¿no? Cuando está la presa y enfoca a la presa, precisamente el enfoque es eso. Los docentes no debemos de perder de vista el enfoque de cada asignatura. Cada asignatura tiene un enfoque y eso lo vamos a ver ahora de qué se trata. ¿Por qué? Porque de allá, con ello vamos a realizar nuestras planeaciones, nuestras clases y va a estar basado en todo eso. ¿Sí? Y los enfoques son de todos el compendio de todos los estudios actuales que se realizan y que están en la asignatura. Por eso es que ven que, por ejemplo, en el 2011 era otro enfoque, ¿no? O fue evolucionando poco a poco. En el 2017 tiene otro enfoque o un poquito le agregamos algunas palabras. ¿Por qué? Porque de acuerdo a los nuevos estudios, porque todo eso son como los principios, como la estructura de lo que se basa. Entonces es un enfoque, es lo que no debemos de perder de vista y que es el resultado de muchos estudios que están actualmente y que es lo que va a sustentar todo el currículum. Por eso es muy importante tenerlo a la vista. Y aquí trabajamos el dominio número 3, que es el diseño de situaciones y y es parte de lo que nosotros debemos de saber, ¿no? Bueno, entonces, aquí diseño de situaciones de aprendizaje. Vamos a pasar entonces a la siguiente diapositiva para ver el enfoque pedagógico. Como nos dice aquí, sus argumentos se nutren de los resultados de las investigaciones educativas en el campo que le corresponde a cada programa de estudios. Entonces, como les digo, cada programa de estudios lleva ciertos enfoques de lo que está en la actualidad, de lo que es la psicología, la pedagogía, todo lo actual, ¿no? Seguimos viendo y he estado observando que actualmente está el enfoque constructivista en todo lo educativo, que es lo de Piaget y Vygotsky y todo eso. Entonces, va a llegar un momento donde tenga otro enfoque. ¿Por qué? Porque se va a ir actualizando. Y hay muchos estudios recientes que pueden ir validando el currículum. Bueno, entonces vamos a pasar entonces al siguiente. Como podemos ver aquí en las asignaturas. Bueno, el campo de formación académica, lenguaje y comunicación para la educación básica agrupa 5 asignaturas. Aquí vamos a ver cuál es el campo de formación de lenguaje y comunicación. La lengua materna, que es el español, lengua materna puede ser lengua indígena, segunda lengua indígena, segunda lengua español. Esto está un poquito complicado, pero es que, por ejemplo, nosotros que hablamos español, es nuestra lengua materna, pero en las comunidades indígenas la lengua materna sería lengua indígena. De esa manera, esa sería su asignatura. ¿Por qué? Por lo que ya hemos visto en las sesiones pasadas,
de la diversidad lingüística y de todo eso, que lo tenemos que involucrar o meter en el currículum. Entonces, el enfoque de la lengua materna tiene que llevar también estas características. No lo podemos perder de vista. Bueno, pasamos a la siguiente. Por favor. Ok, ahora bien, ¿cuál es el enfoque? Mayormente cuando nosotros nos decían, el enfoque son las prácticas sociales del lenguaje, ¿no? Y así hemos estado con esa palabrita durante mucho tiempo. Sin embargo, actualmente en aprendizajes clave 2017 nos marcan así discretamente, mayormente prácticas sociales del lenguaje, pero también nos menciona que tiene un enfoque psicolingüística y también la psicología constructivista. Y ahorita vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos, ¿no? De los tres. Bueno, pasamos a la siguiente. Aquí nos está manejando qué es la psicolingüística. Nos dice aquí que la psicolingüística nace de dos áreas, la psicología y la lingüística. La primera se dedica al estudio del pensamiento, las emociones y el comportamiento del ser humano, y la segunda estudia las manifestaciones del lenguaje. Y la psicolingüística es una ciencia que se encarga de estudiar cómo adquirimos, comprendemos, producimos y elaboramos el lenguaje. En sí y en resumen, la psicolingüística es como nosotros aprendemos a hablar, así de esa misma manera vamos a aprender a escribir, ¿no? Nosotros relacionándonos con personas es como aprendemos. Y también, como dice, está involucrado la psicología. O sea, hay edades y hay etapas en el cual vamos adquiriendo ciertas cosas. No es lo mismo un niño de primer año que un niño de sexto grado. Entonces hay diferentes etapas y también lo que se les va a dar es respecto a su edad o respecto a lo que en ese momento el niño debe de saber o de conocer. Bueno, entonces es la evolución que va teniendo. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora, la psicología constructivista, esto siempre lo hemos visto y está inmerso también en los 14 principios pedagógicos que nos dice que el alumno es el elemento central del proceso de aprendizaje. Eso es lo que nos dice la psicología la constructivista, perdón. Parte del nivel de desarrollo del niño. Se adapta a las necesidades del estudiante según el contexto y el momento de aprendizaje. Se toman en cuenta de manera integral sus diferencias individuales, intereses, actitudes, creencias, estilos de aprendizaje, por eso es que se habla mucho de estilos de aprendizaje y el contexto en particular. Toma en cuenta los conocimientos previos. Fíjese, esto es muy importante. Constructivismo es... Cada vez que nosotros vayamos a iniciar una clase, como lo hemos estado haciendo aquí, primero tenemos que ver los conocimientos previos. ¿Qué es lo que tengo? ¿No? Despertar, animar. ¿Y por qué? Porque esos conocimientos van a servir como base para crear nuevos conocimientos. Entonces, por eso, en todas las clases tenemos que trabajar con los conocimientos previos del alumno. Bueno, asegura aprendizajes significativos y perdurables. Favorece la autonomía y la resolución creativa de problemas. La reflexión es necesaria en la resolución de conflictos para actuar en consecuencia de manera positiva. El profesor planea de una manera estructurada y flexible las experiencias de aprendizaje. Esta palabra también, estructurada, tiene pasos, pero también hay momentos en donde tiene que como decían en la maestra, en cuanto a las evaluaciones, estamos en un proceso, vemos que no está funcionando, bueno, pues vemos cómo organizamos, qué actividades hacemos para que nosotros logremos lo que nosotros tenemos como objetivo. Bueno, el profesor es un mediador facilitando el aprendizaje. Fíjese, es un mediador. Aquí el niño es el que construye, porque ya no hay eso de que llega el maestro y solo el maestro habla, solo el maestro escribe, solo el maestro, y el niño cállate, 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 siéntate, 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 ¿no? Entonces el niño tiene que formar equipos, por eso es constructivista. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Prácticas sociales del lenguaje. Aquí en las prácticas sociales del lenguaje es lo que nosotros hacemos comúnmente
en la calle, cuando vamos en el camión, cuando estamos en el mercado, cuando estamos, y que va desarrollando el lenguaje. Por ejemplo, práctica social del lenguaje es si nosotros estamos yendo en un camión y hay uno que está leyendo o está escribiendo o está, esas son las prácticas sociales del lenguaje. Hasta cuando nosotros estamos con los amigos y estamos en el chisme, esa es una práctica social del lenguaje, ¿no? Yo escucho, uno habla, otro escribe. Cuando los niños están jugando, hay reglas, uno pone las reglas, el otro va anotando quién hizo puntos, y entonces esas prácticas sociales del lenguaje que se realiza afuera, lo realizamos en el salón de clases para que el niño construya su conocimiento. Como la base principal es cuando formamos equipos. Allá se realizan las prácticas sociales del lenguaje más que nada. Entonces, cuando el niño habla, cuando el niño escucha, cuando el niño lee, está realizando prácticas sociales del lenguaje porque hay a personas que se los está dando, ¿no? Cuando hay esa interacción. Por ejemplo, cuando el niño expone, esas son prácticas sociales del lenguaje y se adquiere o se precisan en los proyectos. Por eso es muy importante trabajar con los niños con proyectos, porque los proyectos, pues hay un resultado y el niño lo expone a la comunidad, se lo expone a sus compañeros, a otros maestros, y eso es el meollo en cuanto a la lectura, la escritura, en cuanto a ahora sí, a la asignatura de la lengua materna, ¿no? Bueno, la producción, aquí nos dice, la producción contextualizada del lenguaje, destinatarios, tipos de texto específicos. O sea, hay personas, por ejemplo, si escribí una carta, hay personas a quien se los voy a dar, no se va a quedar solo allá, ¿no? Y tienen diferentes tipos de textos, por ejemplo, cuando hacen una receta de cocina, es una práctica social del lenguaje que siempre lo agarran o lo van a mejorar y lo van a seguir realizando durante su vida, ¿no? Entonces, eso es, o también hay textos como poemas que van produciendo, por eso dice que diferentes tipos de texto. Bueno, no sé si se me escucha, veo que quedé aquí un poquito. Yo creo que por el internet. Sí se escucha. Sí me escuchan. Bueno, pues seguimos. Sí, El aprendizaje también de diferentes modalidades de leer, estudiar e interpretar los textos y el análisis o la reflexión sobre la producción lingüística, ¿no? Pues lo que nosotros leemos, le damos un sentido a todo lo que se va leyendo. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Prácticas sociales del lenguaje. Definición en sí. No sé si alguien me ayuda a leer la definición porque ando un poquito ya cansadita ¿Yo? mientras tomo agua. Gracias, maestra. Prácticas sociales del lenguaje. Son oportunidades que tiene el ser humano de transmitir ideas, pensamientos, conocimientos, sentimientos a través de diversos medios, lo que les permite satisfacer sus necesidades y participar en la sociedad para fortalecer su participación en diferentes ámbitos. Estudio, literatura y participación social es en las cuales se divide. En este caso son los ámbitos. Sí, son los ámbitos que nosotros trabajamos, en el que están divididos los aprendizajes esperados, ¿verdad? Y los que debemos de cumplir. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias, maestra. Bueno, los propósitos. Aquí los propósitos nos dice que los propósitos orientan al profesor y le marcan el trabajo a realizar en cada asignatura. Están redactados en infinitivo. Siempre tienen ese, cuando a nosotros nos hagan una pregunta, ¿cuál es el propósito? Fíjense en esa redacción. Y establecen la gradualidad y las particularidades por lograr en el preescolar, primaria y secundaria. Antes solamente había propósitos generales y ahora tenemos propósitos. Hay propósitos generales y hay propósitos de cada nivel, preescolar, primaria y secundaria. Bueno, pasamos a la siguiente. Vamos a estudiar lo que nos corresponde a cada nivel. Los propósitos de primaria, en este caso aquí lo tenemos, de hecho, este es como el resumen que se los vamos a dar. Nos dice en primaria, avanzar en el conocimiento de las
convenciones del lenguaje oral y escrito y comenzar a reflexionar sobre el sistema lingüístico para resolver problemas de interpretación y producción textual. No sé si alguien me quiere ayudar, por favor. Son 8. Muy bien. El 2. Gracias. Desarrollar una creciente autonomía para interpretar y producir textos que respondan a la demanda de la vida social, empleando diversas modalidades de lectura y escritura en función de sus propósitos. 3. Elegir materiales de estudio considerando la organización de los acervos y la información de los portadores. 4. Comprender, resumir y producir textos orales y escritos que presentan procesos naturales y sociales para apoyar el estudio de otras asignaturas. 5. Analizar la organización, los elementos de contenido y los recursos del lenguaje del texto literarios de diferentes géneros para profundizar en su comprensión y enriquecer la experiencia de leerlos, producirlos y compartirlos. 6. Reflexionar sobre la importancia de la diversidad lingüística y cultural en la convivencia cotidiana. 7. Utilizar diferentes medios, orales, escritos, electrónicos, para compartir su experiencia y manifestar sus puntos de vista. 8. Reconocer la existencia de perspectivas e intereses implícitos en los mensajes de los medios de comunicación para desarrollar una recepción crítica de los mismos. Muy bien, muchas gracias, maestra. Bueno, aquí tenemos los propósitos de primaria y ahora siguen los propósitos de secundaria. Aquí los propósitos de secundaria, la lengua materna, son 11, que es un poquito de lo de primaria, es un poquito un grado mayor, ¿no? Y entonces dice, el número 1, ampliar su conocimiento de las características del lenguaje oral y escrito y utilizarlo para comprender y producir textos, utilizar los acervos impresos y digitales con diferentes propósitos, expresar sus ideas y defender sus opiniones debidamente sustentadas, utilizar la escritura para organizar su pensamiento, elaborar su discurso y ampliar sus conocimientos. Bueno, es así como vamos a ir leyendo, cada quien va leyendo los propósitos dependiendo del nivel que tengan. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para que veamos, pasemos al enfoque del pensamiento matemático. Este material se les va a dar porque ya está en el resumen, ¿va? El enfoque del pensamiento matemático nos dice que es la resolución de problemas como meta de aprendizaje, así como medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia su estudio. Nos dice, contextos auténticos, aprendizajes significativos, debe representar un reto, edad y nivel. Por ejemplo, si el reto que nosotros les ponemos al educando es un reto que está muy difícil, él va a llegar a un momento donde lo va a dejar, no lo va a querer. Y si está demasiado fácil, igual. Entonces, por eso es que los problemas que tienen, de hecho, los libros y todo como está, los retos, va de acuerdo a la edad de los niños. Y no tenemos por qué estar inventando nada, sino que ya está ese reto que le pone. Entonces, como dice aquí, deben presentar un reto que les haga reflexionar, pero brindar también oportunidades de trabajo colaborativo, realizar equipos de trabajo, siempre, en matemáticas siempre debemos de comenzar con equipos de trabajo, hacer grupos con los niños, tienen que socializar su aprendizaje. Bueno, aquí como nos dice el enfoque, es la resolución de problemas, la base es la resolución de problemas. Ahora, pasamos a la siguiente diapositiva. ¿De qué manera nosotros vamos a trabajar para que logremos esto? Aquí nos dice, a ver, déjenme quito esto, aquí nos dice, en el programa 2011, a mí me encantaba cómo tenían puesto las competencias matemáticas y hay que rescatarlo, sobre todo al momento de trabajar en nuestras aulas. Primero nos dice resolver problemas de manera autónoma.
con los niños formamos equipos. A cada equipo se les da el problema, puede ser el mismo problema que se les dé por equipos, ¿no? Ese ya es una clase de 50 minutos. Luego de que resuelvan ese problema, cada quien a como puedan, porque si lo hacen dependiendo de qué es lo que ya tienen, comunica la información matemática, ¿no? Ya dicen, a ver, equipo número 1, ¿cómo lo hiciste? Equipo 2, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo muestran sus resultados? Muestran cómo elaboraron, cómo llegaron a la resolución de ese problema. Luego, validan procedimientos y resultados. ¿Qué equipo lo hizo bien o qué equipo le faltó? Sin necesidad de estar, no, este equipo tache y este no. Entonces, se trata de compartir toda eso, lo que ya hicieron los niños y sacar el procedimiento indicado, ¿no? Entonces, aprender hasta de los errores. Luego, ya de último, entonces, bueno, manejar técnicas eficientemente, ya se les da, es que si dividimos tanto por tanto, fue tanto, ¿no? Entonces ya se les da la fórmula. Mayormente nosotros, hace mucho tiempo, llegábamos, vamos a enseñar matemáticas, les damos la fórmula, se aprendan de memoria la fórmula y luego resuelven el problema. Y es al revés, ¿no? Aquí es al revés. De último van a llegar a la fórmula, van a llegar a la técnica, ¿sí? A ese manejo de la técnica. Bueno, el enfoque, énfasis en la resolución de problemas, dice, no en la mecánica, ni en los procedimientos, ni en las fórmulas. Y desarrollar el pensamiento abstracto. ¿Qué es un pensamiento abstracto? Que aunque no estemos viendo eso, nosotros no lo tengamos enfrente, nosotros cuando mencionen esa fórmula, o cuando menciones, por ejemplo, si nosotros mencionamos montaña, nunca he visto una montaña, por ejemplo, ¿no? Pero ya lo estudié, ya lo leí, y se me viene en la mente, sino ya se me fija, ya se me queda eso. A eso es a lo que quiere llegar las competencias matemáticas. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. El docente, ¿cuál es la función del docente aquí? Promover y coordinar la discusión. Ya formamos equipos, ya lo estamos, es coordinar, no estar dando, que ellos solitos lleguen a la conclusión, ¿no? Sobre las ideas para que logren explicar el porqué de sus respuestas y reflexionan acerca de su aprendizaje. Usar un lenguaje convencional y formal de las matemáticas. Sí, decirle es 2 por 2 más, entonces ese lenguaje irlo utilizando, ¿no? Entonces no chiquito, grande, sino tal cual como nos menciona el lenguaje matemático. ¿Va? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues aquí están los propósitos de matemáticas de primaria, de igual manera, ¿no? Como nos dice, utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental, el cálculo escrito, las operaciones, y identificar y simbolizar conjuntos de cantidades que varían, usar e interpretar representaciones para la orientación del espacio, conocer y usar las propiedades básicas de triángulos. Bueno, pues esto nos tenemos que basar de los propósitos de lo que quiere, y cada asignatura de igual manera, primero, segundo, tiene sus propósitos. Así es que los propósitos, como dice, es algo muy amplio y nosotros tenemos que ver según el grado que estemos viendo, pero de manera general de primaria son estos. Y también les muestro aquí, pasamos a la siguiente, de secundaria. Aquí se encuentran también los de secundaria, propósitos de secundaria. Pasamos a la siguiente. Ok, exploración de la comprensión del mundo natural y social. Bueno, vamos aquí, como nos dice, juguemos. Vamos a contestar a unas preguntitas. Pasamos a la siguiente. Nos dice, el enfoque pedagógico de una asignatura se refiere a cómo se concibe la interacción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para el logro de determinados fines formativos. El enfoque pedagógico de una asignatura se refiere a cómo se concibe la interacción. ¿Es cierto o es falso?
¿Qué dicen? Pues cierto. ¿Cierto o falso? No me permite abrir mi cámara. Cierto. ¿Dicen cierto? ¿Por qué tiene que ver una interacción? Yo creo que es falso. Dice que se concibe con la interacción de los procesos de enseñanza, de aprendizaje para el logro. Ah, la interacción de los procesos. Pero la interacción tiene que ver con la perspectiva del enfoque. A ver, ustedes digan, ¿cierto o falso? Pongan allá, pueden escribir. ¿Qué están diciendo? ¿Cierto, falso? El enfoque pedagógico de una asignatura se refiere a cómo se concibe la interacción de los procesos de enseñanza y de aprendizaje para el logro de determinados fines formativos. Pasamos a ver si es cierto o falso. Muchos dijeron cierto. A ver, ¿quiénes dicen cierto? Ah, bueno, verdadero. Es verdadero. Es para el logro de determinados fines formativos. Pasamos a la siguiente. La organización de las prácticas docentes, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos determinan el enfoque pedagógico de la asignatura. ¿Es cierto o es falso? A ver, ¿quién dice? Cierto. Dicen verdadero. A ver, la organización de las prácticas docentes, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos determinan el enfoque de la asignatura. Como que es al revés, el enfoque determina cómo organizo las actividades y los recursos, porque dependiendo del enfoque, no la Excelente, excelente, maestra. Dependiendo del enfoque es como voy a organizar mis prácticas. Bueno, entonces, vamos a ver. Esperemos que sea. El enfoque determina la manera. Excelente. No la reunión de las actividades del enfoque, no. El enfoque es el punto de partida con la perspectiva que voy a organizar mi práctica, las actividades. Excelente. Muy bien, maestra. Por eso esto es falso, es al revés, ¿verdad? El enfoque es el punto de partida. Excelente. Pasamos entonces a la siguiente. Ok. Dice, el enfoque pedagógico de la asignatura determina la organización de las prácticas docentes, las actividades de aprendizaje, los recursos didácticos, las formas de participación de los alumnos, así como los criterios de evaluación. ¿Cierto o falso? Verdadero. Verdadero. Del anterior. Verdadero. Muy bien. Vamos a pasar a ver si es cierto. ¡Tarán! Verdadero. Muy bien. Excelente. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Dice, la asignatura de conocimiento del medio busca fomentar el interés y la curiosidad por el mundo en que viven, así como desarrollar sus capacidades para percibirlo de forma más amplia y organizada. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Pero a ver. Vemos qué es. Dicen todos verdadero. Verdadero. Muy bien. Pla, 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 pla. Pasamos a la siguiente diapositiva. Dice, para fomentar en el niño el interés y la curiosidad por el mundo en que viven, así como desarrollar sus capacidades para percibirlo de forma más amplia y organizada, la asignatura de conocimiento del medio propone 9 rasgos que deben tener las prácticas educativas. ¿Verdadero o falso? la verdad no dice 9 rasgos. A ver, vemos. Según yo, es verdadero. Ok, vamos a ver. Pasamos. Vamos a solo verdad. Verdadero, muy bien. Pone 9 rasgos que deben tener las prácticas educativas. Están Pasamos divididas a la en 3. siguiente. Ahí está, ya está. Aquí nos muestra interacción con el medio, el aprendizaje colaborativo, experiencias y saberes previos, socialización de las experiencias y saberes previos, actividad experimental, metacognición, evaluación formativa, exploración de fuentes de información, relación escuela-hogar.
Pasamos a la siguiente. Dice, enfoque pedagógico es el desarrollo del pensamiento reflexivo. Es el tipo de pensamiento que se caracteriza por manejar, dominar las ideas. Su principal función no es generar ideas, sino revisarlas, evaluarlas y repasar qué es lo que se procesa y se comunica mediante los otros tipos de pensamiento: verbal, matemático, lógico, etc. Por lo tanto, el pensamiento crítico es aquel que es capaz de pensar por sí mismo. Entonces, el enfoque pedagógico del conocimiento del medio es el pensamiento reflexivo, es el pensamiento crítico. ¿A qué se refiere? ¿A qué creen ustedes que se refiere cuando decimos desarrollo del pensamiento reflexivo? ¿Alguien quiere participar? ¿Qué es el pensamiento reflexivo? ¿Qué es un pensador crítico? ¿Qué es lo que esto es lo que quieren que los niños logren? ¿Qué O será? sea, cuando dice pensamiento reflexivo y crítico es de lo que observa y de la información que obtiene, hace un análisis y llega a una opinión propia o un concepto propio. Entonces empieza a generar esa crítica de manera autónoma, más que el seguir, ¿no? De lo que dicen, él escucha, analiza, investiga, adquiere y lo crea en sí propio y llega a una conclusión o a un conocimiento de manera propia. Exacto, y hasta se informa en documentos que son reales, ¿no? Que son verdaderos, que tienen sustento científico. Entonces, eso es lo que se pretende, que nosotros o que los niños lograran los niños ese pensamiento crítico. Incluso en nosotros, ya grandes, nosotros no tuvimos este enfoque en nuestro programa cuando estudiábamos, ¿verdad? Y entonces se nos dificulta mucho ser reflexivos o ser pensadores críticos. Se nos complica un montón. Preferimos seguir, a ver, ¿qué es lo que está haciendo? Por eso están ahorita muy de moda ¿cómo les llaman a estos? Los youtubers y todo eso, porque tienen muchos seguidores, porque imitamos, nos jalamos y no tenemos ese pensamiento crítico. Entonces, como dice aquí, es muy difícil lograrlo, pero sí es el enfoque que tienen estos, el conocimiento del medio y sobre todo, como dice, en todo, en lo matemático, en verbal, lógico, en todo. Bueno, nos dice aquí, con el contacto con el medio ambiente, con las reflexiones de las prácticas, así es, excelente. Bueno, vamos entonces a pasar a la siguiente diapositiva. Habilidades básicas del pensamiento reflexivo. Nos dice centrarse en la pregunta, analizar los argumentos, ¿sí? No dejarnos llevar. Es como lo que dice la maestra Sandra, sí, a ver, ¿dónde lo dice? ¿Cómo lo dice? ¿No? Ir viendo esos argumentos. Formular las preguntas de clarificación y responderlas. Juzgar con credibilidad de una fuente. Observar y juzgar los informes derivados de la observación. Deducir y juzgar las deducciones. Inducir y juzgar las inducciones. Emitir juicios de valor. Definir los términos y juzgar las definiciones. Identificar los supuestos. Decidir una acción a seguir e interactuar con los demás. Integración de disposiciones y otras habilidades para realizar y defender una decisión. O sea, de todo lo que me están planteando, tengo que decidir, ¿no? Entonces, tengo que primero observo, deduzco, clasifico, todo eso es lo que tengo que hacer para que yo logre un pensamiento reflexivo. Y eso, si al niño llega, se sienta, nada más, abre tu libro, vamos a leer, está haciendo lo básico, está haciendo lo de la pirámide, lo primerito. Entonces tiene que reunirse en equipos y darles varias
artículos o elementos de información, investigar, participar, todo eso lo tiene que hacer el alumno, no nada más tiene que explorar, tiene que hacer todo eso, no nada más sentarse, les damos la información, ¿por qué? Porque ese niño tiene que ir desarrollando o tiene que ir creando un nuevo conocimiento y sentadito y nada más que nosotros les depositemos el conocimiento, no, tiene que hacer todo esto. Imagínense toda la chamba que tenemos, ¿verdad? Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva. Bueno, propósitos de la educación primaria. En cuanto al conocimiento del medio, pues aquí les dejamos los propósitos: desarrollar la curiosidad e interés por explorar las características naturales y sociales. Esto de curiosidad, nosotros con el paso del tiempo lo vamos perdiendo. Los niños ya son curiosos y dejar que exploren el entorno que ellos tienen, de sacarlos y no nada más con libros, ¿no? Que observen, que exploren. Reconocer el funcionamiento del cuerpo humano y practicar medidas del cuidado personal como parte de un estilo de vida saludable. Fíjense que eso muchas veces, y a mí me pasa, y no sé a ustedes cómo están, de, ay, ¿dónde tengo el hígado? ¿O dónde tengo? No conocemos muy bien de lo que está formado nuestro cuerpo, y los niños tienen que conocer eso y cómo funciona, porque de esa manera ellos pueden cuidarlo, ¿no? Pueden saber, tengo esto, es muy delicado y tengo que cuidarlo. Identificar que tienen derechos, así como características propias, habilidades y una historia personal que forma parte de su identidad. Comprender la importancia de las reglas para la convivencia y asumir una postura respetuosa ante la diversidad natural y cultural. Proponer medidas de prevención y cuidado a partir de identificar el impacto que tienen sus acciones en sí mismos, en los demás y en el medio ambiente. Fíjense, todo esto que encierra el conocimiento del medio. Pasamos a la siguiente. Y así concluimos. Bueno, pues así concluimos de esta manera. Recuerden que, por ejemplo, conocimiento del medio, pues no hay en secundaria, ¿verdad? Ahorita vamos a ver ciencias naturales, historia, todo eso. Es un tema que le corresponde al maestro Gilbert. De mi parte ha sido todo mi participación. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Esto es en sí el enfoque y los propósitos. De forma resumida, se los vamos a entregar este material. ¿Sale? Muy bien, muchas gracias. No me permite Gracias. abrir la cámara. A ustedes, gracias. No me permite. Pero bueno. Pues, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a continuar precisamente con esto de cómo están estructurados los campos de formación pues, que vienen en en el plan y programa 2017, en el cual se está basando esta bibliografía de estudio. Bueno, vamos a ver. Vamos a tratar de ir rapidito, porque ya nos queda poquito tiempo. Bueno, programas de estudio de la educación básica, modelo 2017, es el que a medias, pero está vigente, ¿sí? Junto con el 2011. Este programa, para darnos a conocer lo que son los campos de formación, pues los han dividido en ciertas áreas, ¿sí? Aquí vamos a ver cómo están divididos. Primeramente nos van a mostrar la descripción del campo de formación o de la asignatura. Luego los propósitos generales, que son los que se pretende que el niño o niña alcance al final de la educación básica. Luego tenemos los propósitos específicos por nivel educativo. Luego nos muestra o nos habla acerca del enfoque de cada una de esas asignaturas. Y posteriormente nos muestra lo que son la descripción de los organizadores curriculares. ¿Qué quiere decir esto? Es la manera en que está organizada esa asignatura. Si son ámbitos, si son ejes, y cuáles son los temas o cuáles son los contenidos que se van a trabajar en esa asignatura. Luego tenemos orientaciones didácticas, que como aquí lo dice, son un conjunto de estrategias generales que nos van a apoyar, ¿sí? Para llevar a cabo pues nuestra planeación, ¿sí? Tenemos que tomarlas en cuenta o leerlas para saber, con base al enfoque y con base a los ámbitos y a
y a los temas o contenidos que se van a trabajar, cómo llevarlo a cabo dentro del aula. Posteriormente también nos dan sugerencias de evaluación. Sabemos que luego eso se nos complica un poquito de qué le voy a evaluar, cómo le voy a evaluar. Pues bueno, en este programa 2017 ya nos traen sugerencias para poder llevar a cabo esa parte que es también muy importante de la planeación. Y en el programa vamos a encontrar la dosificación de los aprendizajes esperados desde preescolar hasta secundaria. Y también los vamos a encontrar por grado. Y al final vamos a encontrar lo que es la evolución curricular. ¿A qué se refiere la evolución curricular? Son aquellos aspectos que permanecen, ¿sí?, en este nuevo modelo y hacia dónde se quiere llegar con este nuevo modelo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de revisar el plan y programas 2017, ya sea de manera física o digital, pues ustedes van a encontrar esta estructura en cada uno de los campos de formación y las asignaturas que comprenden esos campos de formación. Bueno, el primer campo de formación pues ya lo vimos a grandes rasgos, que es el de lenguaje y comunicación. ¿Alguien recuerda cuántas asignaturas comprenden este campo de formación? ¿Quién me puede decir cuántas asignaturas lo comprenden? ¿Quién lo recuerda? Son 4, no 5. 4, 5. 5. ¿Seguro? ¿Seguras? No, espérame. Ya Está les hice entre 4 dudas. y está entre 4 y 5. 4.5. Como 4.5. Estamos hablando de los campos Cinco de asignaturas. formación, ¿no? Lenguaje y Son- comunicación, ¿cuántas asignaturas comprende? 5 asignaturas. 5 asignaturas, exacto. Bien, vamos a ver que lenguaje y comunicación efectivamente engloba 5 asignaturas, ya lo había mencionado la maestra Sandra, que es lengua materna como español, lengua materna como lengua indígena, segunda lengua indígena, segunda lengua español y lengua extranjera que es inglés. Esas son las 5 asignaturas que comprende este campo de formación y cada una de esas asignaturas, cuando ustedes lo revisen, está organizada de acuerdo a como lo vimos hace un ratito. Cada una tiene su enfoque, bueno, que en general el enfoque es el mismo. ¿Cuál es el enfoque de lengua materna actualmente? ¿Quién lo recuerda? ¿Perdón? ¿Cuál es el enfoque? Psicolingüística, psicología constructivista y prácticas sociales del lenguaje. Ok, pero o sea, precisamente son las prácticas sociales del lenguaje que están basadas en la psicolingüística y la psicolingüística constructiva. ¿Sí? Ese es el enfoque que actualmente maneja lengua materna y aplica en las 5 asignaturas que comprenden este campo de formación. Este campo de formación, como aquí lo dice, tiene 3 direcciones complementarias, que es la producción contextualizada del lenguaje, el aprendizaje de diferentes modalidades de leer, estudiar e interpretar los textos y el análisis o la reflexión sobre la producción lingüística. Sobre esas 3 direcciones se complementa lo que son las prácticas sociales del lenguaje. Aquí vamos a ver los propósitos generales que ya los leímos, por eso nos vamos a saltar ahorita y vamos a ver que por nivel también vamos a encontrar determinados propósitos. ¿Sí? En preescolar nos habla de 2 propósitos, que es adquirir confianza para expresarse, dialogar y conversar en su lengua, desarrollar interés y gusto por la lectura, usar diversos tipos de texto, identificar para qué sirve. En primaria ya los analizamos que eran 8. En secundaria son 11 propósitos que se pretenden lograr. Como habíamos comentado, el enfoque pues se sustenta en las prácticas sociales del lenguaje. ¿Cómo está organizado esta asignatura de lengua materna, tal cual, como español? Tenemos en preescolar oralidad, que comprende los ámbitos de conversación, narración, descripción y explicación. Está el ámbito también de estudio, que cada uno trae sus propias prácticas sociales del lenguaje, el de literatura y el de participación social. Cada una tiene sus propias
prácticas sociales del lenguaje, que son las mismas que se van a estar manejando desde primaria hasta secundaria. Aquí más adelante también nos explica en qué consiste cada uno de estos ámbitos, la oralidad, que este ámbito pues fortalece el desarrollo cognitivo de los niños porque implica usar diversas formas de expresión, organizar sus ideas y expresarse con la intención de exponer diversos tipos de información. El estudio pues ayuda a que pues desde el nivel preescolar se vayan promoviendo el uso del lenguaje para aprender. Literatura nos habla acerca de organizarlo alrededor de lecturas compartidas de textos literarios, pues mediante la comparación de las interpretaciones y el examen de las diferencias, los estudiantes aprenden a transitar de una construcción personal y subjetiva del significado. Y luego tenemos participación social, pues el cual nos lleva a que el lenguaje es el medio principal a partir del cual se estructura el tejido social comunitario. ¿Sí? Tienen como propósito desarrollar y favorecer las maneras de participar en la construcción de la sociedad. Eso es en cuanto a la explicación de los ámbitos. Y también tenemos cómo están organizados los aprendizajes esperados. Ese es un ejemplo de segundo grado, están los ámbitos, la práctica social y cuáles son los aprendizajes esperados que se deben trabajar para lograr esas prácticas sociales de lenguaje. Luego nos trae orientaciones didácticas. Esto actualmente es, está siendo funcional en los grados de primero y segundo, ¿sí? Porque los libros del maestro están organizados y diseñados con base al Plan 2017. Desafortunadamente para tercero, cuarto, quinto y sexto, pues todavía no se ha dado esa unificación, ¿sí? Con el Plan 2017. Esperemos que ya para este ciclo escolar, pues el modelo educativo que pretende implementar la nueva escuela mexicana, pues ya se encuentre alineados todos los grados y todo lo que corresponde a educación básica. También tenemos aquí la evolución curricular, que es lo que se queda y hacia dónde avanza en este currículo. Posteriormente tenemos el campo de formación académica, que es el de pensamiento matemático. ¿Sí? Este campo nos define que las matemáticas son un conjunto de conceptos, métodos y técnicas mediante los cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en contextos diversos. ¿Sí? Esa es la definición que nos marca en cuanto a las matemáticas. De manera general, sus propósitos son que el alumno pueda concebir las matemáticas como una construcción social en donde se formulan y argumentan hechos y procedimientos matemáticos, que el alumno pueda adquirir actitudes positivas y críticas hacia las matemáticas. Sabemos que tenemos muchos alumnos, o incluso a veces en casa, nuestros hijos, hijas, que a algunos las matemáticas pues simplemente no les gusta, tal vez por la forma en que se dan en las escuelas. Entonces también el docente influye mucho en este propósito, ¿sí? Y también pide o busca que el alumno logre desarrollar habilidades que le permitan plantear y resolver problemas usando herramientas matemáticas, tomar decisiones y enfrentar situaciones no rutinarias. Posteriormente tenemos los que son los propósitos específicos de cada nivel. En preescolar nos tienen 3, en primaria son 7, para que secundaria son 9. ¿Cuál es el enfoque de esta asignatura? Bueno, el enfoque está basado en la resolución de problemas, ¿sí? Dice, es tanto una meta de aprendizaje como un medio para aprender contenidos matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia su estudio. Matemáticas está organizado por ejes temáticos, ¿sí? A diferencia de español, que son ámbitos, aquí en matemáticas vamos a encontrar que son ejes temáticos. Y cada uno tiene un número determinado de temas que se ven a lo largo de la educación básica. El primero es número, álgebra y variación, y aquí tiene los temas que le corresponden. Forma, espacio y medida, y análisis de datos. Y aquí nos da una explicación de
cada uno de estos ejes temáticos, qué es lo que se busca lograr, ¿sí? Después tenemos orientaciones didácticas. Aquí nos pide o nos hace énfasis en que para poder lograr lo que nos piden las matemáticas, tenemos que llegar a estas metas. Que el alumno comprenda la situación implicada en un problema. A veces sabemos que esto se relaciona mucho con español. ¿Por qué? Porque a veces no comprenden cuál es o qué es lo que está pidiendo el problema, entonces ya de ahí surge un conflicto en el cual el alumno se le dificulta poderlo resolver. Entonces, por eso nos pide que trabajemos español y, o sea, que las asignaturas no están distantes unas de otras. Luego, plantea rutas de solución, donde nos dice que conviene insistir en que sean los alumnos quienes propongan el camino a seguir, que venga de ellos, o sea, las propuestas para poder resolver el problema que se plantea. El trabajo en equipo, el manejo adecuado del tiempo y diversificar el tipo de problemas que se les presenta a los alumnos. Dentro de las orientaciones didácticas, también nos pide que compartir experiencias con otros profesores. Sabemos que ahorita y actualmente nos hablan mucho del trabajo colaborativo, ¿no? Llevarlo a cabo en el aula como fuera de ella, en los consejos técnicos, tenemos el aprendizaje entre escuelas, todo eso es parte de un trabajo colaborativo. Entonces, para las matemáticas también es factible o también es útil el que como maestros podamos compartir experiencias, ¿no? Que nos hayan sido exitosas y ver de qué manera poderlas aplicar en nuestra aula, ¿sí? Como sugerencias de evaluación, nos piden que sea formativa, ¿sí? Que nos centremos en el proceso del aprendizaje y que le demos seguimiento al progreso que van llevando los alumnos. Para ello nos marcan 3 líneas, ¿sí? Que definen el punto inicial y a la meta que se debe aspirar, que deben llegar los alumnos. El primero es resolver problemas, ¿sí? Con ayuda a solucionarlos autónomamente. La justificación pragmática al uso de propiedades y de los procedimientos informales a los procedimientos expertos. Es decir, el primero, pues obviamente que el alumno sea capaz de entender, resolver y encontrar, ¿sí? De qué manera resolver el problema. De justificación pragmática nos dice que pasar de porque así lo hice a que el alumno sea capaz de explicar, ¿sí? Con el lenguaje matemático cómo resolvió dicho problema. Y obviamente de los procedimientos informales a procedimientos pues ya mejor elaborados y que los lleven a la solución correcta. Posteriormente tenemos el campo de formación académica, que habla de exploración y comprensión del mundo natural y social. Al igual que el campo de lenguaje y comunicación, este campo también implica varias asignaturas, como es la de conocimiento del medio, que ya hablamos del enfoque, ¿sí? Que es un pensamiento que lleva al alumno a desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo. El conocimiento del medio, recuerden que solo se lleva en preescolar, primaria, y de primaria solamente en primero y segundo. ¿Sí? Aquí nos marca cómo están organizados las orientaciones didácticas, que son varias, precisamente para trabajar esta asignatura, las sugerencias de evaluación y la evolución curricular. Posteriormente tenemos historias, paisajes y convivencia en mi localidad. ¿A qué grado se refiere? Escolar. Historias, paisajes y convivencia en mi localidad. ¿En qué grado se ve? En tercero. Efectivamente, aquí nos habla de la localidad, dependiendo de donde estemos, y nos va a hablar del estado de Quintana Roo, de Yucatán, del estado de Sonora, de Puebla, ¿sí? Específicamente se da en tercer grado, ¿sí? El enfoque de esa asignatura, como dice, es el aprendizaje situado, el trabajo colaborativo, la indagación guiada y la reflexión mediante la recuperación de nociones y experiencias previas de los estudiantes. ¿Sí? Ese es el enfoque que maneja lo que es historias, paisajes y convivencia en mi localidad.
Está organizado por 3 temas, por 3 ejes: cómo somos, dónde vivimos y cómo nos organizamos. Luego tenemos ciencias naturales y tecnología, que va desde cuarto hasta tercero de secundaria. Tiene como propósitos generales explorar e interaccionar con fenómenos y procesos naturales, explorar e interaccionar para desarrollar estrategias de indagación que ayuden. El primero es para desarrollar nociones y representaciones, y el otro es para desarrollar estrategias de indagación que ayuden a comprender los procesos científicos de construcción del conocimiento. Luego tenemos presentar y comunicar ideas acerca de procesos naturales, desarrollar actitudes y valores hacia la ciencia y la tecnología, describir cómo los efectos, ¿sí?, pues son resultados de las interacciones que hay entre ellos, identificar procesos y desarrollos tecnológicos, explorar la estructura de la materia y el universo, explorar los procesos naturales desde la diversidad, la continuidad y el cambio, comprender los procesos de interacción de los sistemas, su relación con la generación y transformación de energía, mantener y ampliar el interés por el conocimiento de la naturaleza e integrar aprendizajes para explicar fenómenos y procesos naturales. Bueno, todos esos propósitos generales se van dividiendo, ¿sí?, de acuerdo a los propósitos por nivel educativo. El enfoque de esta asignatura pues nos habla de que en el desarrollo cognitivo se orienta a la construcción de habilidades para indagar, cuestionar y argumentar. Toman como punto de partida lo perceptible y las representaciones de los estudiantes para avanzar hacia formas más refinadas que les ayuden a comprender sistemáticamente los procesos y fenómenos naturales. El enfoque se debe basar en las secuencias didácticas, en 2 proyectos, ¿sí?, y cada proyecto debe llevar la etapa de planeación, desarrollo, comunicación y evaluación. También nos indica que podemos trabajar 3 tipos de proyectos: científicos, tecnológicos y ciudadanos. Como pueden ver, está organizado en materia, energía, interacciones, sistemas, diversidad, continuidad y cambio. Luego tenemos historia, que su enfoque es formativo, porque analiza el pasado para encontrar explicaciones del presente y entender cómo las sociedades actuaron ante determinadas circunstancias, y esto permite vislumbrar un futuro mejor. Dentro de los propósitos generales que maneja la historia es desarrollar nociones de tiempo y espacio, utilizar fuentes primarias y secundarias para reconocer, explicar y argumentar hechos y procesos históricos, explicar características de las sociedades, valorar la importancia de la historia para comprender el presente, desarrollar valores y actitudes para el cuidado del patrimonio natural y cultural como parte de su identidad nacional y como ciudadano del mundo. También tenemos propósitos por nivel educativo, de acuerdo al nivel en el que estemos. Tenemos primaria y secundaria. Luego tenemos lo que es geografía, ¿sí? Esta asignatura de igual forma tiene un enfoque formativo que implica diseñar, organizar e implementar situaciones de aprendizaje que promuevan la participación activa de los alumnos en la construcción de sus conocimientos acerca del espacio en el que se desenvuelven con base en sus nociones previas. Recuerden que independientemente de que varias asignaturas compartan un mismo enfoque, ¿sí?, ese enfoque formativo también tiene una línea propia que se debe de seguir, ¿sí?, para que al momento de repasar o estudiar, pues no nos vayamos a confundir si nos hacen alguna pregunta de geografía o historia. Tenemos que ver cuál es la línea propia del enfoque formativo que maneja cada una de esas asignaturas, ¿sí? La geografía, como propósitos generales, tiene desarrollar habilidades para el manejo de información geográfica en diversas fuentes y recursos, que el alumno adquiera conciencia de las relaciones e interacciones entre los componentes naturales, sociales, culturales, económicos y políticos del espacio geográfico. Participar de manera informada, reflexiva y crítica en el espacio donde habitan como ciudadanos comprometidos con un modo de vida sustentable y consciente del efecto que tienen sus acciones en el bienestar común. ¿Sí? Luego tenemos formación cívica y ética, que actualmente ahorita ya está en todos los grados, me parece,
o primero y segundo aún no, pero ya, ya los libros nuevos de formación cívica y ética en este ciclo escolar llegaron, entonces ya deben estar alineados con el programa 2017. ¿Sí? Esta asignatura tiene como enfoque, ¿sí? La reflexión, el análisis, el diálogo y la discusión y la toma de posturas en torno a principios y valores que conforman una perspectiva ética y ciudadana que sea referente en su actuación personal y social. Tiene 7 propósitos generales: fortalecer la identidad, el ejercicio de la libertad y autonomía, la conformación del juicio crítico, valorar los vínculos de pertenencia a su comunidad, a su familia, promover la cultura de la paz, valorar su pertenencia a un Estado democrático y participar en las decisiones y acciones para modificar su entorno escolar de la localidad y del municipio de manera organizada. Y ya también pues tenemos los propósitos por nivel educativo, desde primaria hasta secundaria, ¿sí? Bueno, pues a grandes rasgos, esto es cómo están organizadas las principales asignaturas de nuestro plan 2017, que es en el que se basa este examen, ¿sí? Ya en el Padlet va a estar completo, donde vamos a incluir artes, educación física, ¿sí? Y habilidades socioemocionales. Les decíamos que la verdad es muy amplio este tema, ¿sí? Para poderlo tratar así completo. Pues les agradezco la atención. Maestra Sandra. Sí, maestro, muchas gracias. Bueno, pues como pueden ver, creo, y pesar, ya vieron de qué tamaño está el libro de aprendizaje clave, ¿verdad? Entonces es mucho, y aquí el maestro Gil pues nos está dando ahora sí que lo está resumiendo lo más que pueda y lo vamos a tener para que leamos, porque de aquí a que nosotros nos lo aprendamos, ¿verdad, maestra Gaby? Es demasiado. ¿Cómo lo ven? Es demasiado, ¿verdad? Entonces, pues nosotros ahí les vamos a mandar este material. Espero que les sirva. Y nos vemos el miércoles, ¿no? Si no hay ninguna duda, nos vemos el miércoles con el tema de la evaluación. Hay 5 cuadernillos de evaluación formativa y el cuadernillo que nos están sugiriendo aquí en la bibliografía es el número 4, que son los instrumentos de evaluación. Entonces el tema va a ser sobre los instrumentos de evaluación. Ese día es el miércoles es lo que vamos a ver, ¿va? Entonces les esperamos el miércoles. Recuerden que el viernes no hay sesión y hasta el lunes vamos a tener. Entonces es mucha información, lo sé, pero les dejo para que ustedes lo terminen de analizar, pero es necesario que nosotros más o menos sepamos y le demos una leída. Así que por nuestra parte ha sido todo. Agradecemos la participación de la maestra Dolores. Muchas gracias, maestra, por su contribución con el tema muy interesante. Un aplauso fuerte. Gracias. Y les agradecemos a ustedes. Si no tienen ninguna duda, nos vemos el miércoles. Maestro Gil también, él anda resumiendo todo así. Excelente ese resumen de los enfoques, ¿eh? Sí. Yo tengo aquí a mi lado el libro, lo veo muy grandote y ahí lo vi muy pequeño. Es súper valioso este material, la verdad. El maestro Gil resume súper, o sea, tiene esa habilidad. Entonces vamos a aprovecharlo y aprovechar que tenemos este material en nuestras manos. La verdad, mucha información que sí, dadas las circunstancias, debemos de conocerlo, pero pues nos lo presentan así, en grandote, y como que ya nos da tantita flojera, la verdad, leerlo. Pero sí, es mucha información, pero es información necesaria que debemos conocer y acercarnos para cuando revisemos o hagamos las planeaciones, ¿sí? Para ver qué, tratar de ir con base al enfoque, con base a las sugerencias y sobre todo la parte de evaluación, que a veces nos quejábamos de que, ¿y cómo le hago? ¿Y qué voy a hacer? Pues ahí ya nos dan sugerencias de cómo llevar a cabo la evaluación
en cada una de las asignaturas. Y obviamente, pues en muchas coinciden, ¿sí? Entonces, pero sí es importante que cuando tengan un tiempecito, pues le den una leidita, una ojeadita, ¿sí? De 2 o 3 hojitas por día, son 670 y tantas hojas. Entonces yo creo que como en, ¿qué será? Unos... Nunca. En un año si es que no nos lo cambian. Apenas estaba yo terminando de conocer el del 2011 cuando llegó este. Llegó y no tarde que salga la nueva escuela mexicana. Dios mío. Sí. Así es. Sale. Pues Muy bien. muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos la atención y el tiempo para estar aquí. con nosotros. Gracias, hasta luego. Gracias. Sí, muchas gracias, Híjole, maestra. sin falta. Gracias. Gracias. Maestra Alvin, Hasta le luego, mando que estén saludos a la bien. maestra Gracias, hasta Shali. luego. Gracias, hasta luego, muy bien. Bye. Gracias, igual me la saludas, Jorge. Claro que sí. Saludos, Gaby, Lenny, saludos. Aquí es donde nos vemos. Sí. Excelente, Coquis, muy bien. Gracias, gracias, Muy bien gracias. tu papel. Amiga. Sí, Oye, Coquis. lo bueno que es tu vecina Sandra. Perfecto. ¿Cómo? ¿Ah? Lo bueno que es tu vecina Sandra. Ah, así es, claro. No puedo abrir mi cámara. No sé qué le moví. La cosa que cuando le abro me saca de la sesión. Creo que aquí Puede le ser el pongo- internet. No. Ay, aquí yo explorando Algo. quise poner el fondo y no sé qué le hice. La cosa que cada vez que quiero entrar me saca. Se puso a jugar durante las clases, la Flor. Pasada, amiga. Ay, tú sabes cómo soy. Que se haga mi caja. No, Fredo, ¿verdad, Sandra? Ah, Yo todavía estoy durmiendo acá sentada. está licando sus uñas. Y no estoy durmiendo, tú lo sabes, acá. Sale, amiguita. Oye, ¿Qué amiga, pasó? todo esto ya está resumido, así que voy a ver si me lo tomo. Ándale. Aquí ya no me duerma. Lo voy a poner allá. Está en construcción Quietito. todavía. El maestro Kilia, viste, no terminó, es mucho. No acabó. ¿No? Ya me imagino. Bueno, pues No, ya me imagino. Sí. La verdad es bastante. Sí. Ay, dices, pero chévere. Así que, bueno, esto voy a estar leyendo. Pongo mis audífonos de la noche y con eso me duermo, por eso está la clase. Algo que tiene que quedar. Algo. Muy bien, compañeras, bellas, guapas. dale, amiga, cuídate. Dale. Yo Adiós. digo lo de Miércoles guapa. nos vemos, sin falta. Maestro